Estamos estudiando antropología bíblica. Sabemos que hay antropología científica, ¿verdad? Pero nosotros no somos científicos, ¿verdad? Somos maestros de la palabra de Dios. Entonces, nuestra antropología es bíblica. Gloria al Señor. Y solo voy a hacerles un resumen para aquellos que por primera vez están aquí, para que puedan más o menos entender de qué es lo que estamos hablando. Antropología bíblica no es otra cosa más que la doctrina del hombre. La doctrina del hombre en la palabra de Dios. Sí. Entonces, vimos ya el principio del hombre. Si usted tiene sus notas pasadas, ¿verdad? Puede darle una repasadita. Vimos el principio del hombre, cómo el hombre es la suprema creación de Dios. Vimos también cómo el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿verdad? Vimos también que el hombre no evolucionó como nos ha hecho creer, ¿verdad? La ciencia, principalmente la teoría de Darwin. No, el hombre no evolucionó, sino que el hombre fue creado, y fue creado en un día, que por cierto fue el sexto día de la creación que revela Génesis. Vimos también que la creación del hombre debe ser recibida con completa fe, ¿verdad? Con completa fe. Porque no podemos usar el intelecto para entender a Dios. La mente natural es muy finita, es muy limitada para poder entender la grandeza de Dios. Es como querer meter en un vaso, miren, en este vaso, todo el mar. Imposible que quepa, ¿verdad? Imposible que quepa. Así es la grandeza de Dios. No cabe en la mentecita del hombre. Por eso es que la creación del hombre debe ser recibida por fe. Sencillamente debemos creer que lo que dice la Biblia es la verdad. Bueno, esto fue el principio del hombre. El segundo punto que vimos fue las razones por las cuales Dios creó al hombre. ¿Se acuerdan? Las razones por las cuales Dios creó al hombre, que creo que fue la segunda clase. Y vimos que la primera razón por la cual Dios creó al hombre fue para satisfacer su deseo, ¿verdad? O sea, para su placer. Dios creó al hombre para su placer, para satisfacer su deseo. En segundo lugar, vimos que Dios creó al hombre para tener una familia. Él quería tener una familia, hijos e hijas por siempre y para siempre, y tuvo que crear al hombre y a la mujer y que se multiplicaran para sacar de la humanidad una familia para él. Vimos eso. También vimos que la tercera razón por la cual Dios creó al hombre fue para poblar la tierra, ¿verdad? Fue para poblar la tierra. Bendito sea el Señor, que Dios había creado la tierra y no la había creado en vano, pues Él quería que la tierra fuera ocupada. Entonces creó al hombre para poblar la tierra. En cuarto lugar, Dios creó al hombre para que el hombre tuviera dominio, autoridad sobre la tierra, ¿verdad? Sobre la tierra. Le dio autoridad al hombre y a la mujer para que ellos gobernaran sobre la tierra. En quinto lugar, vimos ya también que Dios creó al hombre para mostrar su amor y su sabiduría. Exactamente, su amor y su sabiduría. Somos el objeto de su amor y somos la evidencia
de su sabiduría, la manifestación de su sabiduría. Amén. Dios también creó al hombre para mostrar su sabiduría, ya lo vimos, pero también para mostrar su gloria, ¿verdad? Para mostrar su gloria. Y estudiamos eso detalladamente en la clase anterior. Vimos también que Dios creó al hombre para sacar de entre la humanidad una esposa para su hijo, para sacar a la iglesia. Y yo creo que lo último que vimos fue que Dios creó al hombre para tener un pueblo probado, ¿verdad? Probado, correcto, un pueblo probado. Por eso es de que cada momento estamos siendo probados. No, todavía vimos otro punto más. Vimos que Dios creó al hombre para reemplazar a los habitantes del cielo que cayeron, ¿verdad? A Lucifer y a todos los ángeles. Cuando cayeron quedó un vacío en el cielo. Entonces Dios creó al hombre precisamente para sacar de la humanidad un pueblo para que ocupara el lugar que Lucifer y los ángeles caídos habían dejado vacío en el cielo. Bueno, entonces esta es la tercera clase de antropología bíblica y el tema de hoy es el estado original del hombre. El estado original del hombre. Vamos a remontarnos al mero principio, ¿verdad? Al mero principio, y vamos a ver en la palabra del Señor cuál era el estado original del hombre. Amén. Desgraciadamente ese estado se perdió, ¿verdad? Se ha corrompido, se ha deteriorado, y la verdad es que el hombre ahora no sé qué porcentaje tiene de su originalidad, ¿verdad? No sé qué porcentaje puede tener de su estado original, porque el pecado vino para arruinarlo, para destruirlo, para trastornarlo, para afectarlo. Y ahora el hombre no se parece mucho a su estado original. Pero vamos a ver cuál era el estado original, porque estamos conociendo la doctrina del hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Y tal vez esto arroje luz a nuestro entendimiento, hermanos, para que entendamos cómo va a ser la restauración del hombre. ¿Cómo va a ser la restauración del hombre? Porque el Señor va a restaurar al hombre a su estado original y aún más glorioso que ese estado. Pero vamos a ver cuál era el estado original del hombre. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos entonces con el primer punto, del estado original del hombre. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en huerto del Edén. Cuando hablo del estado original del hombre también me refiero a la mujer, ¿verdad? Porque al principio pues Dios hizo al hombre y del hombre sacó a la mujer. O sea, la mujer siempre ha estado en el hombre. Entonces, remontémonos cuando ellos fueron creados y puestos en el huerto del Edén. En primer lugar, el hombre era monógamo. ¿Qué será eso? Era monógamo. Es decir, que solo tenía una esposa. Solo tenía una esposa. La monogamia es una sola esposa. La poligamia es tener varias esposas, ¿verdad? Y dicho sea de paso, y como estamos en un culto de doctrina y tenemos a veces que descubrir a las sectas, los mormones creen y practican la poligamia. Sí, hemos leído como un hombre hasta ha tenido un harén de 23, 25 mujeres en la misma casa. Los mormones en el estado de Utah, ¿verdad? Sí, con hijos y todo eso. Eso se llama poligamia. Sí.
Y bueno, y en el mundo también se ve la poligamia, ¿verdad, hermanos? Hay hombres que tienen 2, 3, 4, 5 y más mujeres. Poligamia, sí. Pero Dios creó al hombre monógamo, es decir, practicando la monogamia, una sola esposa. Gloria a Dios. Dios creó una sola esposa para Adán. Eso quiere decir que la poligamia y el divorcio fueron el resultado de la caída, el resultado del pecado, ¿verdad? Pero Dios al principio creó al hombre y a la mujer, un matrimonio. Un hombre para la mujer, una mujer para el hombre. Ese es el estado original del hombre. Ahora, como dije, la poligamia, varias mujeres, y el divorcio y nuevo matrimonio ha sido resultado de la caída. Miremos acerca de la poligamia en Génesis capítulo 4, versículo 19. Sí, ahí comenzó la poligamia. Ahí comenzó la poligamia. ¿Alguien sabe quién fue el primer polígamo? El primer hombre que tuvo 2 mujeres. Génesis capítulo 4, verso 19 dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Sila. Lamec es el primer hombre que aparece en la Biblia con 2 mujeres. Y saben ustedes qué interesante es esto, qué interesante es esto. Por favor, miren para acá. Aquí tengo dos recipientes. Vamos a pensar que estos 2 recipientes representan las 2 líneas que vienen desde Adán. Ustedes saben de que Adán tuvo 2 hijos, ¿verdad? Caín y Abel, ¿verdad? Caín, dice Judas, que era del maligno, porque él mató a Abel, ¿verdad? O sea, desde el mero principio vienen las 2 líneas. La línea de Caín es la línea del maligno, la línea del mal, la línea impía, la línea de Caín. La línea de Abel es la línea justa, es la línea santa. Pero como Caín mató a Abel, entonces Dios sustituyó a Abel por otro. ¿Cómo se llamó el otro? Set. Y ahí viene la línea justa. Siempre hay 2 líneas en la palabra del Señor: la línea impía y la línea justa. Alabado sea el nombre de Dios. Oigan bien esto: el séptimo hombre de la línea justa, el séptimo hombre de la línea justa fue Enoc. Séptimo desde Adán, dice Judas. Séptimo desde Adán fue Enoc. Fue la 7ª generación desde Adán. ¿Y cómo terminó Enoc? Caminando con Dios, y fue traspuesto y fue llevado con Dios. Así termina la línea justa, ¿verdad? Caminando con Dios y siendo arrebatada. Pero saben ustedes que por la línea impía, ¿saben quién fue la 7ª generación desde Adán? Por la línea impía. Lamec, el que comenzó con 2 mujeres, ¿verdad? Entonces es como, digamos, séptimo habla de lo máximo, ¿verdad? Es como lo máximo del pecado, la poligamia. Allí apareció con Lamec. Entonces es interesante que Lamec es la 7ª generación desde Adán por la línea impía. Por la línea impía. Ahora, hablando de la poligamia, ¿verdad? Él fue el primer polígamo. Luego, hablando un poquito acerca del divorcio, Jesús declaró en Mateo capítulo 19, verso 4 al 8, lo siguiente: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es el estado original, ¿verdad? Dios
los unió, y el propósito de Dios era que permanecieran unidos para siempre. Dice, no lo separa al hombre. Le dijeron a él, los religiosos que estaban ahí en ese momento, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, les dijo, no fue así. O sea, regresa al principio, ¿verdad? Al principio no fue así, ¿verdad? Entonces, la poligamia es el resultado de la caída, el divorcio es el resultado de la caída, porque al principio no fue así. Al principio, un hombre para una mujer hasta que la muerte los separe. Es el estado original del hombre. Bueno, punto número 2. Punto número 2. El hombre era trabajador. Trabajador. En otras palabras, el hombre estaba, oigan bien esto, lleno de actividad. El hombre estaba lleno de actividad. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, en el principio, hermanos, Dios quiso que el hombre tuviera actividad laboral. Actividad laboral. Dios no lo hizo ahí para que fuera un haragán, ¿verdad? Para que no tuviera propósito en la vida, ¿no? Dios lo creó para que fuera una persona trabajadora, para que fuera una persona que tuviera propósito, ¿verdad? En la vida, en esta tierra. Bendito sea Dios. Así es de que el hombre al principio tenía propósito, gloria a Dios, y también tenía visión espiritual. Tenía propósito y visión espiritual. Ahora, esto es sumamente importante, porque cuando las personas no tienen una meta, cuando no tienen un propósito en la vida, están aburridas y sin motivación alguna, ¿verdad? Están aburridas, sin motivación alguna, cuando no tienen un propósito en la vida, cuando no tienen una meta que alcanzar, cuando no hay un programa de actividades para sus vidas que lo lleven a alcanzar un logro, alcanzar una meta, a cumplir un propósito, ¿verdad? Todas las personas se vuelven aburridas, se vuelven amargadas y se vuelven sin motivación en la vida. Pero Dios no creó al hombre así. Dios creó al hombre con un propósito, o sea, Dios creó al hombre para que él tuviera un propósito. El hombre tuviera un propósito, tuviera una visión, pudiera alcanzar algo que lo llenara de satisfacción. Así creó Dios al hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, no solamente, escúchenme en esto, porque para mí es muy importante. Porque uno en la vida, hermanos, oigan bien, uno en la vida, estoy hablando de la vida natural, ¿verdad? Estoy hablando de la vida natural. Uno en la vida natural debe tener un propósito. Amén. Un propósito. Estoy hablando naturalmente, ¿verdad? Natural. Estamos aquí para lograr algo. Estamos aquí para alcanzar algo. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Les puso el huerto ahí para que lo labraran, para que trabajaran en ese huerto, y que obviamente el fruto de ese trabajo trajera a ellos un sentido de realización, ¿verdad? Un sentido de satisfacción. Entonces Dios creó al hombre de esa manera. Así es de que no es bíblico pensar
que nosotros venimos a esta tierra para nada. No. Estamos aquí para hacer algo y para ser algo. Y estoy hablando de lo natural, primeramente, ¿verdad? Dios nos crió con un propósito en nuestra vida, en lo natural, pero también con una visión espiritual. El hombre tenía una visión espiritual, además de tener un propósito natural, digamos, estar en el huerto, ¿verdad? Trabajarlo y labrarlo y poder cosechar lo que el huerto produjera. Además de eso, Dios creó al hombre con un propósito divino, con un propósito espiritual, con un propósito eterno. No sé si me estoy dando a entender, pero hay dos, ¿verdad? Estamos aquí, o sea, el hombre, como estamos hablando del estado original del hombre, el hombre fue creado con un propósito natural. Pero el hombre fue creado con un propósito espiritual también. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando me toca aquí aconsejar a hermanos o que ministrar a hermanos o hermanas y vienen con la necesidad, por ejemplo, de que no tienen trabajo y dicen, hermano, ore para que Dios me provea un trabajo, porque no encuentro trabajo. Entonces yo entendí desde hace rato, hermanos, que Dios tiene un trabajo natural para cada persona en este mundo. No hay una persona para quien Dios no tenga un trabajo. Amén. Lo que el hombre tiene que hacer es buscar ese trabajo. Si lo busca, lo encuentra. Pero no hay una persona que diga, mire, hermano, para mí no hay trabajo en este mundo. Eso es imposible. Porque Dios a cada persona que creó le dio un propósito, ¿verdad? Le dio su propio huerto para que lo labre. Lo que pasa es que tiene que encontrar el huerto, ¿verdad? Encontrar el trabajo, encontrar la profesión para trabajar ahí. Así es de que con eso yo me animo a mí mismo, animo a mis hijos, animo a los hermanos, que no hay una persona que esté en este mundo para quien Dios no tenga un trabajo. Lo que la persona tiene que hacer es buscar, y a veces cuesta encontrarlo, pero si uno lo busca, llega a encontrarlo, porque ahí está ese trabajo para la persona, porque Dios creó al hombre para que fuera, ¿qué dijimos? Trabajador, para que fuera trabajador. Entonces, y Dios le proveyó al hombre un huerto para que trabajara al principio, y así a todo ser humano Dios le ha provisto su propio huertecito para que lo encuentre y para que ahí pueda trabajar. Tengo un propósito natural, pero al mismo tiempo, o además de eso, Dios creó al hombre con un propósito espiritual, ¿verdad? El hombre también debe saber que hay algo espiritual para lo cual fue creado. No nos enfoquemos solo en lo natural, porque lo natural solo nos va a servir para esta corta vida, ¿verdad? Pero enfoquémonos en lo espiritual, porque lo espiritual nos va a servir para toda la eternidad, ¿verdad? Pero hay digamos, hay ocupación para el hombre en esta tierra que Dios le proveyó, y hay también una visión espiritual que Dios le dio al hombre desde el principio. Bendito sea el Señor. Hay un versículo que siempre que usamos para la visión, y es Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Gloria al Señor. Esto es aplicable a estas dos cosas que estamos viendo. Hay un propósito, o sea, para nosotros hay un propósito natural, pero también hay un propósito espiritual. Dios nos creó para que trabajáramos en lo natural. Él tiene un trabajo, una profesión, Él tiene una labor para nosotros en esta tierra, porque Él quiere que trabajemos. De hecho, Pablo dice que el que no trabaja, bueno es que no coma, ¿verdad? Que no coma, porque Dios ha creado al hombre desde el principio para que trabaje.
Gloria al Señor para siempre. Pero no solamente debemos tener una visión del trabajo material, pero también Dios creó al hombre con una visión espiritual. Tenemos una meta que lograr espiritualmente. Ahora Proverbios 29:18 dice, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Fíjese, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces, Dios creó al hombre desde el principio con visión. Y quiero darme a entender en esto, hermanos. Con visión, con una visión natural de trabajo, de trabajo, su huerto, que cosechara de una visión natural, pero también lo creó con una visión espiritual, ¿verdad? Entonces ese es el estado original del hombre. Amén. Vamos al punto número 3. El hombre y la mujer tenían dominio. Adán y Eva juntos tuvieron dominio sobre la tierra y sobre todas las criaturas. Saben que ellos tuvieron una tremenda autoridad, hermanos, porque fueron hechos a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios con tremenda autoridad. Y como ellos fueron hechos a la imagen de Dios, pues ellos también fueron creados con autoridad, fueron creados con dominio. Ellos tenían dominio. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fíjese, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ahora, enfatizo o subrayo que la autoridad Dios se las dio a los dos. No solo le dio a Adán la autoridad, ni solo se la dio a Eva, sino que aquí dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados al principio en su estado original, hermanos, con dominio, con autoridad sobre toda la creación. Por lo menos la creación de la tierra, ¿verdad? La creación de esta tierra. Fueron creados para señorear en esta tierra. Ahora, les digo que hago énfasis en que la autoridad Dios se las dio a los dos, porque eso es muy importante. La unidad en el matrimonio. La unidad en el matrimonio. Mire, yo lo he experimentado en mi vida, pero también lo he visto en la vida de otras personas. Cuando el matrimonio está distanciado y está mal, entre ellos, ¿verdad? Marido y mujer están mal, se pierde la autoridad. Se pierde la autoridad. Amén. Gloria al Señor. Sí, se pierde la autoridad. Digamos, si es el hombre el que necesita ejercer la autoridad, si está peleando con su mujer, él no va a tener autoridad para poder ejercerla. Y si es la mujer la que necesita ejercer la autoridad, si está peleando con su marido, ella no va a poder ejercer autoridad sobre los entes que Dios le dio autoridad originalmente. Porque la división en el matrimonio debilita la autoridad y el dominio. Hablemos de un caso, digamos así como clásico, ¿verdad? Entre nosotros. Vamos a decir, si yo me voy a enfrentar a un demonio para echarlo fuera, en el nombre de Jesús, en la autoridad que Dios me ha delegado, pero si yo estoy peleando con mi esposa y estoy separado, esa autoridad está minada.
está debilitada. Yo no tengo la autoridad suficiente para echarlo fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Está debilitada por mi relación matrimonial. Y si mi esposa, digamos, está peleando conmigo y ella se pone a echar fuera demonios, no va a tener la autoridad. Pero si estamos nosotros unidos y estamos bien, entonces la autoridad reposa sobre los dos y vamos a ejercer esa autoridad. No sé si me explico, ¿verdad? Por eso el Señor le dio autoridad a los dos. No se lo dio solo al hombre ni solo a la mujer, a los dos, porque Él estaba buscando la unidad en el matrimonio. Por eso es muy importante, hermanos, que trabajemos, ¿verdad?, en nuestros matrimonios para que haya unidad y no perdamos la autoridad y el dominio que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios. Ahora esa autoridad es una autoridad espiritual, o sea, para ejercerla en el mundo espiritual, pero también en el mundo natural. También en el mundo natural. Bendito sea el Señor para siempre, porque van a haber momentos o casos en los que vamos a enfrentarnos a entidades espirituales como demonios, principados, potestades, esas, ¿verdad? Son entes espirituales y vamos a necesitar esa autoridad, y Dios nos dio la autoridad, ¿verdad? Pero va a haber también ocasiones en que vamos a enfrentarnos a situaciones naturales, ¿verdad? Delante de personas o delante de animales, ¿verdad? En donde vamos a necesitar ejercer la autoridad, y si andamos bien con Dios, pues la vamos a ejercer con buenos resultados. Ahora, el hombre al principio tenía autoridad espiritual y tenía autoridad sobre la creación de Dios. Bueno, vamos al punto número 4. Sí. Gloria a Dios. Podemos hacer un repaso de los 3 que hemos visto. Díganmelo por favor. Primero, el hombre fue creado monógamo, ¿verdad? Con una mujer nada más. Luego, el hombre era trabajador, o sea, a él se le asignó actividad, era trabajador. Tenía un propósito natural y obviamente un propósito espiritual. En tercer lugar, entonces, el hombre y la mujer tenían dominio, autoridad. Gloria al Señor, autoridad. Bueno, estaba pensando en tanto que hemos leído acerca de la vida de nuestro respetable pastor Bailey. Dice que una vez él estaba hablando, ¿sí? Y de repente una hermana comenzó a profetizar enfrente. Él estaba enseñando, la hermana profetizando, pero no era una profecía del Espíritu Santo, sino que era un demonio el que estaba tratando de interrumpir la enseñanza que él estaba dando. Entonces hubo un momento cuando él desde el púlpito le dijo: basta, cállate. Y se cayó, ¿verdad? Esa autoridad, así, basta, cállate. Y ya dejó de estar interrumpiendo el culto. Autoridad sobre espíritus malos. Y también se recuerdan ustedes que les compartí esa vez que él estaba en una de las aldeas o ciudades del África y que iba en el vehículo y de repente estaba una leona ahí en el camino, ¿verdad? Echada. Y cuando él vio la leona le dijo al piloto: detente, ¿verdad? Y le dijo a su esposa: el Señor quiere que me baje y que me acerque a esa leona. Y entonces la esposa sintió que ese era el último día que iba a tener a su esposo, ¿verdad? Y el pastor Bailey se bajó y se acercó a la leona. Cuando la leona lo vio que se estaba acercando, se levantó y luego dice él que se encontraron las miradas, ¿eh? Se miraron los dos a los ojos. Ahora, cuando se encontraron las miradas por unos cuantos segundos, entonces la leona bajó la mirada, dio la vuelta y se fue. Y el Señor le habló y le dijo: esa era la autoridad que el hombre tenía al principio sobre el reino animal, ¿verdad? O sea, el hombre fue creado
con esa autoridad, con ese dominio sobre todos los seres espirituales, demonios y todo, y también sobre la creación natural. Estamos hablando del estado original del hombre, ¿verdad? Así fue creado el hombre, tenían dominio. Bueno, número 4. El hombre era inteligente. El hombre era inteligente. Hermanos, ustedes y yo no tenemos idea de la inteligencia que el hombre tenía en el principio. De verdad. Porque cuando uno se pone a meditar en este punto, uno se queda sorprendido de la tremenda inteligencia con la cual Dios creó al hombre. El hecho de que Adán le pusiera nombre a todos los animales muestra la brillante naturaleza que recibió de Dios. Fíjese usted, a usted se le hubiera ocurrido poner el nombre a todos los animales, hermano, y la Biblia dice que a todos los animales. Qué tremendo. Adán le puso nombre a todos los animales. Pero déjeme explicarle una cosa. No les puso nombre así, como dijéramos, al azar o lo que cayera. No. Adán vio el animal y entendió la naturaleza del animal, y en base a la naturaleza del animal le puso el nombre. No es de que se le haya venido ahí o no, sino que es una inteligencia sobrenatural que el hombre recibió en el principio. Miremos lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Allí dice: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Fíjese, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Las trajo a Adán para que viese a Adán cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Hermano, lo impresionante es que el nombre que Adán le puso a cada animal va de acuerdo con la naturaleza del mismo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso le puso burro al burro, jamás, o sea, de acuerdo a la naturaleza, ¿verdad?, de el animal le puso el nombre. Amén. Ahora, para eso se necesita una inteligencia superlativa. Ahora, escuchen este dato. Los científicos dicen que hoy, los científicos que estudian el cerebro y que estudian la anatomía del ser humano y todo, los científicos dicen que hoy aún los más grandes pensadores, los genios, ¿verdad?, usan solamente el 10% de su mente y sus capacidades. Imagínense. Y estamos hablando de los genios, no de nosotros, hermanos. Nosotros no llegamos a genios, ¿verdad? Amén. Entonces, pero estamos hablando de los grandes inteligentes y pensadores. Han descubierto que únicamente están usando el 10% de su mente, de sus capacidades, ¿verdad?, de inteligencia. Ahora imagínense usted si con el 10%, mire todo lo que tenemos en el mundo, ¿cómo será el 100%? O sea, era algo impresionante, ¿verdad? Y Dios creó al hombre con un 100% de inteligencia. Entonces,
el hombre era inteligente. El hombre era inteligente en gran manera. Gloria al Señor. Ahora, yo estoy pensando que en el reino milenial de Cristo, que estamos muy cerca de venir, ¿verdad? De encontrarnos con el reino milenial, el hombre va a recuperar lo que perdió. El hombre va a recuperar lo que perdió. O sea que en el milenio, hermanos, lo que se va a ver va a ser algo que ni siquiera lo podemos nosotros imaginar ahora, con esta mente que está funcionando, en el mejor de los casos, al 10% de su capacidad. Entonces Dios creó al hombre con una inteligencia extraordinaria. Amén. Bueno, punto número 5. Adán y Eva vivían en el paraíso. En el paraíso. Paraíso es otro nombre para jardín o para huerto, ¿verdad? Y el Edén era un jardín, literalmente. Un jardín. Allá en algún lugar del Medio Oriente, ¿verdad? Ahí por la Mesopotamia, dicen algunos que por ahí por donde el río Tigris, porque en el huerto del Edén, acuérdense ustedes que habían 4 ríos, ¿verdad? Pisón, Guión, Hidekel y el Éufrates. Y todavía está el Hidekel, que es el Tigris, ¿sí? Y está el Éufrates. Entonces por ahí estaba. Ahora desaparecieron el Pisón y el Guión, esos 2 ríos desaparecieron, ¿verdad? Pero los otros 2 quedaron ahí. Entonces en alguna parte de la Mesopotamia, ahí estaba el huerto del Edén. El huerto del Edén. Miremos lo que dice Génesis capítulo 2, verso 8 al 15. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Pongan cuidado a esto. Dice: y bueno para comer. También el árbol de la vida o de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo era Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Ahora tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, lo que yo quiero resaltar en este punto, hermanos, es la belleza exquisita de ese jardín. La belleza exquisita de ese jardín. Tremendo. Ese jardín era preciosísimo, digámoslo así, quizá era el lugar más bello de la tierra, el lugar más bello de la tierra, y allí puso Dios a Adán y a Eva, en lo mejor de la tierra, en lo mejor de la tierra. Bendito sea el Señor. La temperatura era perfecta, las aves cantaban maravillosamente. No había ningún espíritu devorador en el reino animal. No había maldición. Se respiraba un amor perfecto por todas partes. Y ahora imagínense, además de el medio ambiente, ¿verdad? O el ambiente donde ellos vivían, una belleza exquisita. O sea, era algo preciosísimo. Preciosísimo. Pero además de eso, hermanos, además de eso, ellos tenían un matrimonio perfecto, ¿verdad? Un matrimonio perfecto. Dígame una cosa. Nosotros hablemos como hombres. Creo que las mujeres también pueden empezar de esta manera. Pueden empezar de esta manera. Pero ¿qué es lo que el hombre busca?
lo que el hombre busca en esta vida, digamos, como ser humano, En primer lugar, vamos a pensar que busca encontrar una esposa que lo haga feliz, ¿no es cierto? Una esposa que lo haga feliz. Amén. Luego, vivir en un lugar donde no le haga falta nada. En lo material, que no le haga falta nada. Un ambiente de paz, en un ambiente de gozo, en un ambiente de felicidad. Hermano, así vivía el hombre al principio. Ese era el estado original del hombre, ¿verdad? El paraíso, el huerto del Edén era un lugar perfecto. Amén. Gloria al Señor. Y su matrimonio era perfecto. Bueno, el amor que se respiraba por todos lados era perfecto. Entonces, ese era el estado original de el hombre. Bendito sea el Señor para siempre. No había pecado, porque ustedes saben que el pecado es el que roba la felicidad, ¿verdad? Roba la paz, roba el gozo. A nosotros lo hemos experimentado, estamos felices con Dios, de repente le fallamos, ya se nos fue la paz, ya se nos fue el gozo, porque ya el pecado nos hace perder eso, ¿verdad? Pero ahí no había pecado, ahí no había enfermedad, ni dolores, no, o sea, la cosa era maravillosa. Adán y Eva estaban completamente relajados y perfectamente acoplados el uno al otro. La felicidad en el huerto del Edén era sencillamente impresionante, ¿verdad? Que yo creo que nos faltan palabras para poder describirla. No podemos describirla quizá con el lenguaje que nosotros manejamos y conocemos, pero ellos vivían en un paraíso. Ese era el estado original del hombre. Amén. Bueno, pero mire, además de esto, yo creo que todas esas cosas que hemos visto son lindísimas, ¿verdad? Lindas, pero yo creo que la número 6 es la que nos toca, ¿verdad? La número 6, la sexta cosa del estado del hombre es esto: Adán y Eva tenían una dulce comunión con Dios en el huerto. Una dulce comunión con Dios. Quizás era lo mejor que tenían, ¿verdad? Ellos disfrutaban de una relación personal, de una dulce comunión con el Señor. Esto es evidente porque estaban acostumbrados a oír la voz de Dios en el fresco del día, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios cada día. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, le voy a decir una cosa que no va a ser doctrina, sino solamente es como un comentario interesante. Haciendo estudios bastante detallados o meticulosos, hemos llegado a comprender que por lo menos Adán y Eva vivieron 50 años antes de la caída. Por lo menos 50 años antes de la caída. ¿De dónde sacamos ese dato? Pues de la creación del hombre hasta nuestros días. Y hay algunos estudiosos que han sacado la cronología y todo eso, ¿verdad?, del hombre, y parece ser, ¿verdad?, que ellos vivieron un mínimo de 50 años antes de caer en ese estado tan hermoso, tan precioso, ¿verdad?, de el huerto del Edén. Ellos tenían una dulce comunión con el Señor. Estaban acostumbrados. O sea, imagínense usted, pensemos que eso sea cierto, ¿verdad? Pensemos que fueron 50 años de oír la voz de Dios todos los días.
50 años de oír la voz de Dios todos los días que los visitaba. Era una cosa que ellos ya se habían acostumbrado a oír la voz de Dios y Dios la voz de ellos. Vivían en una dulce comunión con el Señor. Leamos Génesis capítulo 3 versículo 8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Como les digo, no vayamos a pensar que esta fue la primera vez que ellos oyeron la voz de Dios. No, ellos ya habían disfrutado esa comunión con el Señor por un buen tiempo, ¿verdad? Un buen tiempo. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esto sucedió después que ellos pecaron. Pero antes de la caída no era así. Antes de la caída no se escondían ellos. Ellos hablaban con el Señor. Tenían una dulce comunión con Dios. Seguramente Dios venía con mucha frecuencia a platicar con ellos. Su presencia, imagínense hermanos, la presencia de Dios. Su presencia ha de haber cautivado el corazón de ellos. Y realmente esta fue una de las principales razones por las cuales Dios creó al hombre, para tener comunión con Él, ¿o no? Para tener comunión con Él. Entonces ellos, antes de la caída, en su estado original, ellos disfrutaban de una hermosa comunión y relación con el Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Punto número 7. Adán y Eva tenían la gloria de Dios en sus espíritus, en sus almas y en sus cuerpos. Adán y Eva tenían la gloria de Dios. Pablo dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. Eso lo dice 1 Corintios 11:7. Dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y esto, hermano, no es retórica. Esto es una realidad en el principio. Era una realidad en el principio. El hombre era la gloria de Dios. El hombre tenía la gloria de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Hay un versículo en el Salmo 104. Yo quisiera que usted lo leyera. Salmo 104, versículo 2. Yo lo tengo aquí, pero vamos a consultar la Biblia, por lo menos. Bueno, hablando de Dios, dice: el que se cubre de luz como de vestidura. ¿Y qué más dice, hermano? Y extiende los cielos como una cortina. Pero la primera parte es la que me interesa. El Señor se cubre de luz como de vestidura. O sea, la vestidura de Dios es luz. Eso es lo que pasa. Y la luz nos habla de la gloria, el resplandor de la gloria, ¿verdad? De la gloria. Ahora, y cuando Adán y Eva, oiga bien esto que le voy a decir, eso es lo que podemos entender. Podemos entender que cuando Adán y Eva fueron creados al principio en su estado original, ellos no tenían ropa, ¿verdad que no tenían ropa? No tenían ropa, pero estaban vestidos de la gloria. Es decir, ellos estaban vestidos de luz, porque Dios se viste de luz como de vestidura. Y su luz, su resplandor es su gloria. Y el hombre tenía la gloria de Dios. O sea, él tenía la luz de Dios. Entonces yo particularmente creo que el hombre estaba vestido de luz. La mujer estaba vestida de luz. Ahora, cuando el hombre pecó, la mujer pecó, esa luz se apagó y entonces vieron que estaban desnudos. Y comenzaron a buscar
con qué cubrirse, ¿verdad? Con qué cubrirse. Y encontraron hojas de higuera, ¿verdad? Que es símbolo de el esfuerzo humano para poder recuperar lo perdido, que no sirve para nada. Pero el punto que estamos viendo es que Adán y Eva tenían la gloria de Dios en el principio. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, nosotros sabemos, hemos leído algunos hombres de Dios como Rick Joyner e incluso el pastor Bailey en sus libros. Ellos han visto el avivamiento que viene. Han visto el avivamiento que viene, hermano, que es una restauración de la gloria de Dios. Y dice que ellos han visto a los hijos de Dios vestidos de luz, con la gloria de Dios en sus vidas. Y ahora, pues eso es como regresar al estado original del hombre. Amén. Gloria al Señor. Que tenía el hombre la gloria de Dios. Y una de las definiciones de gloria es resplandor, brillantez, luz. Amén. Bueno, ellos estaban vestidos de gloria. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. ¿Ustedes se recuerdan? Ahorita me estoy acordando de otro pasaje. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan ustedes qué pasó en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes subieron? Vamos a ver. Jesús. ¿Quién más? Pedro, Jacobo y Juan. Subieron al monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó allá en el monte de la transfiguración? Dice que un momento cuando Jesús, por eso se llama transfiguración el monte, se transfiguró delante de ellos. Y dice que su rostro se volvió como el sol y sus vestidos resplandecientes. Resplandecientes. Ahora, creo que es el pastor Bailey o es el pastor Karam el que explica y dice que realmente lo que pasó era que el cuerpo de Jesús era el que estaba irradiando luz y que se miraba a través de sus vestidos. No eran realmente los vestidos los que eran los que tenían la luz, sino que era él mismo el que tenía la luz y la luz pasaba a través del vestido. Amén. Él era la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido y en otros sentidos más también, ¿verdad? En otros sentidos más, pues la gloria, esa palabra gloria es bastante amplia, ¿verdad? El hombre al principio tenía la gloria de Dios. Pueden ustedes imaginar qué estado más hermoso, ¿verdad, hermano? Imagínense usted, qué estado más hermoso el que tenía el hombre al principio. Bueno, vamos con el punto número 8. Aquí vamos a ver algo muy, pero muy importante. Pongan cuidado, que estamos hablando acerca del estado original del hombre, cómo Dios creó al hombre en el principio. Y mire qué tristeza cómo está el hombre hoy, ¿verdad, hermanos? Qué tristeza cómo está el hombre ahora. Totalmente ha perdido su estado original, ¿verdad? Ahora, el punto número que dijimos, 8, sí, 8, es que Adán y Eva, oigan bien, eran inocentes, pero no eran santos. Muy interesante. Ellos eran inocentes, pero no eran santos. Vamos a explicar esto. Moralmente, mentalmente, no, más correcto decir moralmente. Moralmente, Adán y Eva eran como bebés. Moralmente, eran como bebés. Ellos no conocían el bien ni el mal en su ambiente. Eran inocentes. Inocentes. Ellos no conocían la vergüenza ni la culpabilidad. Ellos eran inocentes. Moralmente eran como niños bebés, como niños bebés. Usted puede imaginar un bebé, ¿verdad? Es inocente, él no sabe lo que es el bien ni lo que es el mal. Inocente, así era el hombre en el principio, ¿verdad? Inocente.
Por eso era puro. Ustedes saben que un bebé es puro, ¿verdad? Es limpio. Entonces no tiene malicia. Así era el hombre, era inocente en su estado original, pero todavía no había llegado a ser santo, porque les explico cómo se llega a ser santo. Cómo se llega a ser santo. Ahora, Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos no tenían ninguna malicia, eran como bebés, moralmente, no estoy hablando de inteligentemente, sino moralmente, porque vemos que la inteligencia de ellos era superlativa, pero en cuanto a maldad, ellos eran inocentes. Ahora, no eran santos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque para ser santo se necesita ser probado con el pecado. Es decir, esta persona es inocente y, digamos, aquí está el pecado. Si esta persona no ha tenido la tentación de pecar, no lo podemos considerar santo. Pero si ha tenido la tentación de pecar y no peca, entonces es santo, porque ya pasó la prueba de la tentación. ¿Me entiende? Pasó la prueba de la tentación. Ahora, ellos eran inocentes, limpios, puros, pero no habían llegado a ser santos porque no habían sido probados. Desgraciadamente, cuando fueron probados, no pasaron la prueba. ¿Me entiende? No pasaron la prueba. Entonces no llegaron a ser santos, porque no vencieron la prueba. Entonces, para uno ser santo, ¿verdad?, necesita tener al alcance el pecado y vencerlo. Entonces, una persona santa no peca, teniendo la posibilidad de pecar. Pero ahora imagínense, si uno no tiene ninguna tentación con el pecado, es inocente, correcto. No tiene ninguna tentación con el pecado, solo es inocente. Pero no puede decir uno que es santo porque no ha vencido la tentación del pecado. Pero cuando uno tiene la posibilidad de pecar y la tentación de pecar y uno se niega al pecado, esa persona es santa, porque ha pasado la prueba de caer en pecado. Entonces, ellos eran inocentes, aunque no llegaron a ser santos. Amén. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de pecar y no pecamos, ¿verdad?, eso es santidad, que es diferente a la inocencia. La inocencia es no conocer lo que es bueno ni lo que es malo, pero la santidad es conocer lo bueno y lo malo, tener la oportunidad de hacer lo malo y no hacerlo. Amén. Ahora, les pregunto una cosa. Este es el estado original del hombre, ¿verdad? Inocente. Pero ustedes saben que ¿qué clase de pueblo quiere tener Dios en el fin? ¿Inocente o santo? Santo. Una nación santa, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros venzamos el pecado y lleguemos a ser santos. Amén. Gloria a Dios. O sea que aquí me doy cuenta, miren hermanos, cómo se va poniendo la cosa tan interesante. Porque mire que el Señor siempre sale ganando. ¿O no? Siempre sale ganando. El diablo piensa que ganó, pero no ganó, porque Adán solo era inocente, no había llegado a ser santo cuando el enemigo lo hizo caer. Ahora el Señor Jesucristo, con los que lo aceptamos a Él no solo nos va a llevar al punto de ser inocentes, sino de ser santos. Y de todos modos el diablo va a salir perdiendo, ¿verdad? Porque ahora no va a tener en su contra
un pueblo inocente, sino un pueblo santo, ¿verdad? Que ya pasó la prueba y que ya ganó la prueba sobre el pecado por la gracia de Cristo en nosotros, ¿verdad? Por la obra de Cristo en nosotros. Bueno, entonces Adán y Eva eran inocentes, aunque no eran santos, pero eran inocentes. Bueno, y para terminar, el punto número 9, ellos no habían sido probados en el estado original. En el estado original. Ellos no habían sido probados. Pensemos, si tuvieran razón, ¿verdad?, los estudiosos, de que Adán vivió 50 y Eva vivieron 50 años en inocencia. Asumamos que fuera cierto eso. Entonces esos 50 años ellos no fueron probados. Ahora no habían sido probados en su estado original. Llegó el momento cuando ellos fueron probados, ¿verdad? Ellos fueron probados, pero no habían sido probados. Adán y Eva eran como bebés. Como repito, y quiero que nos quede claro, hagamos bien la diferencia, no en inteligencia, porque en inteligencia eran genios, ¿verdad?, sino en relación al conocimiento del bien y del mal. Un bebé es inocente, pero no es santo. Solamente alguien que ha sido probado y encontrado fiel es justo y santo. La santidad se manifiesta cuando somos tentados y no cedemos a la tentación. Cuando tenemos la oportunidad de pecar y no pecamos. Es diferente a la inocencia. La inocencia es no conocer lo bueno, no conocer lo que es bueno o malo. Eso es inocencia. Pero la santidad es conocer lo bueno y lo malo y tener la oportunidad de hacer lo malo y no hacerlo. Ahora, como repito, Dios quiere tener un pueblo santo, no solamente inocente. Ahora, por eso, qué tremendo, hermano. Mire, por eso Dios no solo quería que Adán fuera inocente, Él quería que él fuera santo. Por eso permitió la tentación. ¿Me entiende? Por eso permitió la tentación. Porque Dios la permitió, ¿verdad? El diablo no es que haya sido de pila, sí, el jefe ahí que no. Dios permitió. ¿Por qué? Porque Dios quería tener un pueblo santo. Entonces permitió la tentación. Ahí, la tentación. Lamentablemente, Adán y Eva no vencieron la tentación, sino que cayeron. Entonces no pudieron llegar a ser santos. Amén, santos. Ese es el estado original del hombre. Ahora, me voy a adelantar un poquito, creo que ya la próxima clase vamos a ver eso, pero me voy a adelantar un poquito para que no nos quede como así muy cortado abruptamente el pensamiento. Es que por eso fue necesario que apareciera el segundo Adán. El segundo Adán. Él fue tentado en todo, ¿me entiende? En todo lo que Adán fue tentado. Pero él, saben que él en primer lugar, él era inocente. Así dice Hebreos. Él era inocente, pero no solo inocente, él llegó a ser santo, porque él fue tentado en todo y no pecó. Él llegó a ser santo. Entonces nosotros podemos llegar a ser inocentes y santos por la obra de él en nosotros, por la obra de Cristo en nosotros, por la vida de Cristo en nosotros. Ahora, el estado original del hombre entonces era hermoso, tenía un matrimonio maravilloso, estaba lleno de actividad con propósito y visión espiritual, tenía dominio y autoridad, era grandemente inteligente, vivía en un paraíso precioso, tenía dulce comunión con Dios, tenía la gloria de Dios, eran inocentes en cuanto al conocimiento del bien y del mal. O sea, era un estado maravilloso. Amén. Aunque no habían sido probados, ¿verdad? Ahora, en el próximo estudio vamos a ver la prueba y cómo ellos perdieron el examen y se dio la caída, ¿verdad? Se dio la caída. Amén. Bueno, muy bien.
Entonces terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto hoy? El estado original del hombre. El estado original del hombre, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita al respecto. Y si no, pues vamos a pedirle a nuestro querido pastor Ricardo, que está por allá estudiando, que venga para despedirnos con oración. Pero si hay alguna pregunta respecto al estado original del hombre, ¿verdad? Mi hermana Auri. Sí. Yo creo que no tienen el entendimiento de lo que realmente significa santidad, ¿verdad? Sí, no creo que tengan la luz, porque realmente ellos, por el hecho de ser una entidad idólatra, están en tinieblas totalmente. Entonces no pueden ver, ¿verdad? No pueden ver, entender, más bien dicho, la realidad de lo que es santidad, ¿verdad? Sí. Amén. Correcto. La pregunta de mi hermana es que vivimos, o sea, lo que está comentándonos mi hermana Auri es que entonces vivimos en dos mundos, ¿verdad? Vivimos en un mundo natural donde nosotros necesitamos cumplir el propósito natural, y vivimos en un mundo espiritual en el cual nosotros también tenemos un propósito espiritual, ¿verdad? Y yo creo que así es, ¿verdad? Así es, o sea, tenemos digámoslo así, una misión natural, ¿verdad? Y también tenemos una misión espiritual, ¿verdad? Sí, un propósito. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, el doctor Montúfar, el propósito natural de él fue llegar a ser médico para ayudar a personas en su salud, un propósito, ¿verdad? De esta vida. Pero además de ese propósito natural, Dios tiene un propósito espiritual, saber qué es lo que Dios va a llegar a hacerlo para que cumpla ese propósito. Entonces sí vivimos en dos mundos, y también en cuanto a la autoridad vivimos en dos mundos, ¿verdad? En el mundo natural, digamos el ejemplo del pastor Bailey con la leona, y en el mundo espiritual con el demonio, ¿verdad? O sea, sí vivimos en esos dos mundos, en el natural y en el espiritual. Amén. Gloria al Señor.